Después de 44 años, el misterio de la muerte de Natalie Wood finalmente ha sido resuelto. Y es peor de lo que pensábamos. Natalie Wood fue una vez considerada la musa del cine estadounidense. Hermosa, talentosa y aparentemente lo tenía todo. Pero detrás de las brillantes sonrisas en la alfombra roja había un oscuro pasado oculto por Hollywood del que nunca escapó. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué se retrasó su muerte? ¿Y por qué se protegieron los nombres influyentes? No apartes la vista de la pantalla mientras revelamos algunas fotos raras e historias no contadas sobre ella. Y mientras tanto, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias jamás contadas sobre las estrellas de Hollywood. Deja tu like y activa la campanita. Natalie Wood nació el 20 de julio de 1938 en San Francisco. Era hija de inmigrantes rusos, María y Nikolai. Su madre, María, creía que la salida de la pobreza de la familia era a través de la pequeña Natalie. Cuando Natalie tenía 4 años, su madre la empujó a actuar, comenzando un viaje lleno de glamour, pero también de inmensa amargura. Bajo las luces del escenario, los aplausos y el hambre de la industria del cine, rápidamente se convirtió en prisionera del mismo mundo en el que brillaba. A la edad de 9 años, Natalie se convirtió en el ángel infantil de América con su papel en Milagro en la calle 34. Ella encarnaba la inocencia y la pureza, convirtiéndose en el sueño de millones de familias estadounidenses después de la guerra. Pero detrás de ese glamour había una infancia robada donde Natalie ya no era una niña, sino un producto cinematográfico moldeado y controlado por sus padres y los magnates de Hollywood. Tuvo que aprender a sonreír a través del dolor, a permanecer en silencio cuando estaba herida, porque la voz de un niño nunca se escuchó en un mundo gobernado por poderosos adultos. A los 16 años, Natalie se enredó en su primer escándalo con el director Nicholas Ray, un hombre casi 30 años mayor que ella. A cambio de esa relación impactante, consiguió el papel de su vida en Rebelde, sin causa, junto a James Dean. Pero el precio que pagó fue su inocencia, robada en una habitación de hotel en el Chateau Marmont, donde Hollywood, como muchos han dicho, llevó a cabo su ritual de madurez con sangre y lágrimas. Después de ese encuentro, la carrera de Natalie se disparó a nuevas alturas. Protagonizó una serie de películas icónicas como West Side Story, Splendor in the Grass y Love with the Proper Stranger, ganando una nominación al Oscar antes de los 25 años. La prensa la apodó la Audrey Hepburn de América, elegante, inteligente y profundamente emocional. Pero detrás de esos ojos cautivadores siempre había una tristeza sutil, como si ella estuviera constantemente interpretando el papel principal en una tragedia de la vida real. En televisión, Natalie también dejó una impresión duradera con su papel en The Pride of the Family y episodios como el Pepsi Cola Playhouse. Entre ellos, el episodio Carnival de GE Theater fue considerado por ella como uno de sus momentos artísticos más notables. Su carrera cinematográfica continuó floreciendo con papeles en The Silver Chalice, One Desire, The Searchers y 2 comedias exitosas junto a Tony Curtis, Sex and the Single Girl y The Great Race. Su habilidad para hablar ruso aportó profundidad a su interpretación de Maggie Dubois en The Great Race, un testimonio de la versatilidad e inteligencia de Natalie en las artes. El director Sidney Pollock una vez comentó: "Cuando ella es adecuada para un papel, nadie puede eclipsar a Natalie". Sus poderosas actuaciones en Inside Daisy Clover y This Property is Condemned, ambas con Robert Redford, le valieron 2 nominaciones al Globo de Oro. A mediados de la década de 1960, Natalie Wood estaba hombro con hombro con Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn, convirtiéndose en una de las estrellas más poderosas de Hollywood.
pero el foco también trajo un duro escrutinio público. En 1966, Natalie fue nombrada la peor actriz por el Harvard Lampoon. Sin embargo, no se echó atrás. Asistió personalmente al evento para aceptar el honor satírico, un movimiento ampliamente elogiado por los medios como valiente y de buen espíritu. La trágica y misteriosa vida de Natalie Wood fue retratada en la película para televisión The Mystery of Natalie Wood, basada en la biografía de Susan Finstad, Natasha, la biografía de Natalie Wood y Natalie y R.J. de Warren J. Harris. La película no solo recorrió su viaje de estrella infantil a ícono de la pantalla plateada, sino que también reavivó preguntas no resueltas sobre la tragedia, el amor y la enigmática muerte de uno de los ángeles más bellos que Hollywood haya producido. Natalie Wood tuvo 2 matrimonios con el apuesto actor Robert Wagner, un hombre considerado el destino de su vida. Se casaron por primera vez el 28 de diciembre de 1957, cuando Natalie tenía solo 19 años. Desde afuera parecían ser la pareja dorada de Hollywood. Glamurosos, famosos y siempre sonriendo perfectamente para las cámaras. Pero detrás de puertas cerradas, la realidad era muy diferente. En la primera mitad de 1961, según múltiples fuentes, Natalie descubrió que Wagner estaba teniendo una aventura, no con una mujer, sino con un hombre. Esa revelación destrozó el ya frágil mundo interior de Natalie. La pareja anunció su separación en junio de 1961 y finalizó su divorcio en abril de 1962. Después de Wagner, la vida amorosa de Natalie continuó sumergiéndose en la inestabilidad. Pasó por relaciones turbulentas con estrellas como Warren Beatty, Michael Caine y David Niven Jr. En 1965 se comprometió con un productor venezolano, Ladislav Blatnik, pero la relación terminó rápidamente antes de llegar al matrimonio. Justo cuando parecía que había encontrado una nueva felicidad, Natalie se casó por segunda vez el 30 de mayo de 1969 con el productor británico Richard Gregson. Tuvieron una hija juntos, Natasha, nacida en septiembre de 1970. Pero solo 2 años después, ese matrimonio también terminó después de que Wood descubriera que Gregson había sido infiel. Al dejar un segundo matrimonio, llevó consigo un creciente sentido de duda sobre el amor y un profundo miedo al abandono. Inesperadamente, a principios de 1972, Natalie reavivó su relación con su exmarido, Robert Wagner. Se volvieron a casar en julio de ese año en una ceremonia tranquila a bordo de un yate frente a la costa de Malibú. Más tarde dieron la bienvenida a otra hija, Courtney. Sin embargo, las sombras de viejas heridas permanecieron silenciosamente en este nuevo capítulo. En 2015, un exagente del FBI llamado Donald G. Wilson se presentó, afirmando que tuvo una aventura con Natalie desde 1973 hasta 1977, durante la cual ella aún vivía con Wagner y estaba embarazada de Courtney. Reafirmó esta afirmación en un documental de 2016 en el Real Channel. Pero la sombra más oscura en la vida de Natalie no eran sus romances fallidos. Era un trauma inquietante que cargaba desde su adolescencia, la acusación de violación. En la biografía de Susan Finstad de 2001, se decía que Natalie había sido brutalmente violada a los 16 años por un famoso actor casado, alguien a quien una vez idolatró. El asalto supuestamente tuvo lugar durante una prueba de pantalla en el Chateau Marmont Hotel y duró horas, dejándola física y emocionalmente marcada. Por miedo y porque su madre le había enseñado a entender la política de Hollywood, Natalie nunca denunció a su agresor. Se vio obligada a ocultarlo todo, continuando sonriendo en público como si nada hubiera sucedido. En 2021, en sus memorias, Little Sister, Lana Wood, nombró públicamente al hombre que ella afirmaba había agredido a Natalie, Kirk Douglas, un ícono legendario de la pantalla, un símbolo de la masculinidad estadounidense.
Pero según Lana, él también era el monstruo que robó la juventud y la inocencia de su hermana. La vida de Natalie Wood fue una lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre la fama y el infierno personal. Siempre aparecía como la estrella perfecta, pero detrás de esa máscara había una mujer profundamente herida en su núcleo. Después de su amarga separación de Robert Wagner en 1962, Natalie Wood ya no era la princesa de Hollywood que el público una vez idolatró. El brillante foco se había atenuado. En su lugar emergió una Natalie diferente, rebelde, desafiante y consumida por la oscuridad interior. Ya no buscaba amor, cazaba una escapatoria, pero esta escapatoria no provenía del corazón, provenía de la carne. Natalie se lanzó a una serie de aventuras prohibidas como si librara una guerra contra el mundo que la había aplastado. Warren Beatty, uno de los más notorios mujeriegos de Hollywood, se convirtió en la primera víctima de lo que muchos vieron como su venganza a través del cuerpo. Con él, Natalie no amaba. Ella ardía. Eran como dos llamas, salvajes, indómitas y listas para incinerar todo a su paso. Bebían como si fuera agua, hacían el amor como si no hubiera un mañana y se precipitaban a través de noches de ilusión, lágrimas y gritos. Beatty una vez gritó junto a la piscina: «No soy Wagner», como si incluso él hubiera sido arrastrado al oscuro abismo que Natalie llevaba consigo. Pero Beatty era solo la punta del iceberg cuando se trataba de Natalie Wood. Después de él, entró en una de las relaciones más tabú de esa época, con una famosa actriz conocida solo por las iniciales JTJ. Era el epítome de la gracia y la propiedad, a menudo vista en vestidos de cuello alto y suaves sonrisas. Pero detrás de esa imagen pulida había una mujer ferozmente reprimida. Natalie, con todo su caos y rebeldía, se convirtió en el espejo que reflejaba el deseo oculto de JT de vivir su verdad. Las dos mujeres alquilaron una villa junto a la playa, cortaron lazos con Hollywood y vivieron como si el mundo exterior no existiera. Pero no era un paraíso. Su relación era una mezcla volátil de amor, rabia y dolorosa dependencia. Rumores de extraños rituales sexuales circulaban entre la élite mientras Natalie lentamente difuminaba la línea entre el anhelo y la desesperación. Un amigo cercano confesó una vez: Natalie ya no creía en el amor, creía en el placer como la última forma de poder que le quedaba. En 1972, Natalie Wood sorprendió a Hollywood al volver a casarse con Robert Wagner. Los medios lo llamaron una historia de amor destinada, una balada romántica reescrita después de un desamor. Pero la realidad era mucho más brutal. Para quienes estaban cerca de ella, no era más que un suicidio emocional. Porque Natalie no solo regresaba a un viejo esposo, regresaba al mismo hombre que una vez la había ahogado en una oscuridad de control, celos y soledad aplastante. Su segundo matrimonio fue todo menos un cuento de hadas. Aunque sonreían en las alfombras rojas y se tomaban de la mano en eventos glamorosos, detrás de puertas cerradas había interminables discusiones, sospechas latentes y una Natalie que se volvía cada vez más ansiosa y frágil. A menudo recurría al alcohol y a sedantes para escapar de un miedo que solo ella comprendía verdaderamente. Luego llegó la noche del 29 de noviembre de 1981. Esa fatídica noche, Natalie Wood, Robert Wagner y el actor Christopher Walken abordaron el yate Splendor para una escapada de fin de semana a la isla Santa Catalina. Pero ese viaje nunca terminaría como comenzó. Al amanecer de la mañana siguiente, el cuerpo sin vida de Natalie fue encontrado flotando en las frías aguas. El informe inicial afirmaba que se había resbalado y caído del barco mientras intentaba salir en un bote auxiliar, pero las preguntas surgieron rápidamente y nadie creía que fuera solo un accidente.
un pasajero de un barco cercano afirmó que escuchó a una mujer gritando en la noche: «¡Ayúdame! ¡Él me empujó!». La policía notó múltiples moretones en el cuerpo de Natalie, especialmente en sus brazos y cara, signos de una posible lucha o agresión antes de su muerte. Christopher Walken, quien inicialmente dijo que se había ido a la cama temprano y no sabía qué había pasado, luego cambió su declaración, profundizando aún más el misterio. Y Robert Wagner permaneció en silencio durante 3 décadas, sin explicación, sin confesión, ni una pista de remordimiento. No fue hasta 2011, después de la presión pública y nuevas pruebas que reabrieron el caso, que Robert Wagner fue oficialmente nombrado persona de interés. El público estaba indignado. La gente comenzó a preguntar: ¿fue asesinada Natalie? ¿La empujó Wagner en un ataque de rabia desde la cubierta? ¿Y por qué se había enterrado la verdad durante tanto tiempo? La muerte de Natalie Wood no es solo una tragedia, es uno de los misterios más oscuros y perdurables de Hollywood. Gracias por ver hasta el final del video. No olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestra próxima historia. Nos vemos en nuestra próxima publicación, donde se revelarán más secretos no contados.